La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. En el día de hoy vamos a tocar un subtema muy interesante en la serie sobre la oración, que es ¿qué impide la respuesta a nuestras peticiones o a nuestras oraciones? Mucha gente se hace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué oro y no recibo respuesta a las peticiones? Yo te invito para que veas toda la serie, si no la has visto, de nuestros estudios que están ahí en YouTube, la serie de la oración, para que puedas entender lo que la Biblia enseña sobre cómo poder vivir una vida de oración más profunda y cómo poder tener respuesta a las peticiones. Pero ¿qué impide? ¿Qué es lo que está impidiendo? Porque hemos enseñado sobre cómo orar eficazmente, cómo orar para recibir respuesta, pero hoy queremos hablar de las cosas que impiden que uno pueda recibir respuesta a las peticiones. Y nuestro deseo, hermanos, es predicar, como dice la Biblia. La Biblia dice que debemos hablar todo el consejo de Dios. No solamente un área, tenemos que hablar de todo. La Biblia dice de todo el consejo de Dios. A veces a mí me sorprende que hay gente que siempre hablan de lo mismo, con tanto que hay que hablar, enseñar, tantos temas que hay en la Biblia, tantas preguntas, tantas necesidades que hay. Necesitamos entender que debemos predicar todo el consejo de Dios, hablar todo lo que enseña la palabra de Dios, para capacitar a los creyentes para que puedan recibir bendición de Dios. Eso fue lo que Jesús dijo: hagan discípulos enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado. Y eso es lo que queremos hacer. Yo quiero comentar algo brevemente, y esto lo hago con mucho respeto, pero porque me preocupa realmente esta situación. Hay algunas personas que predican solo para hacer sentir bien a las personas. Y esas personas pues reciben esa palabra. Y aunque ellos hablan solo para hacer sentir bien a las personas, aunque no está en la Biblia. Yo me he dado cuenta de eso. He escuchado miles y miles de mensajes, te puedes imaginar, en los tiempos que llevo en el Evangelio, y me he dado cuenta de que mucha gente hace eso, trata de predicar solo para agradar a su público, aunque no sea lo que dice la Biblia, y muchas personas le creen, y aunque vivan en engaño, bueno, eso le hace sentir bien, y como no escudriñan la palabra, pues reciben eso y viven engañados. El problema es que no tienen los frutos que anhelan. Pasan el tiempo, pero no ven esos frutos. ¿Por qué? Porque eso no es lo que enseña la Biblia. Yo quiero hablar con honestidad, que necesito hablar con honestidad, con respeto, con amor, pero hablar la verdad, porque eso fue lo que el Señor dice. Claro, hay otros por otro lado que lo que se hacen es criticando a los demás, juzgándolos, menospreciándolos, ofendiéndolos. Eso no le agrada a Dios. Dios no se agrada de eso. Algunas personas lo que hacen es azotando a la gente, y eso no es la voluntad de Dios. Dios nos ha comisionado a los ministros como sobre el rebaño para apacentar la grey de Dios, pero vamos a tener que darle cuenta y tenemos que ser buenos administradores. Y tenemos que hacer las cosas con amor, para edificación del cuerpo de Cristo. Y yo quiero enseñar, sea la verdad, pero con amor, con respeto. Y la idea central es que aprendas a hacer las cosas correctamente para que recibas la bendición de Dios. En este caso, yo quiero enseñarte la palabra de Dios para que cuando tú ores, tú recibas respuesta a las peticiones. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque voy a hablar hoy acerca de 5 puntos que impiden que las personas reciban respuesta a sus peticiones. Y es posible que algunos de esos puntos toque tu corazón de una forma directa, pero quiero recalcar, y por eso hago la introducción, que lo hago con amor, con espíritu de edificación, para ayudarte, para que puedas recibir bendición de Dios. Porque mi finalidad no es solamente que tú te agrades de lo que yo diga,
sino que veas los resultados. Que tú veas que cuando tú ores, Dios responda a tus peticiones. Ok, dicho eso, vamos entonces a comenzar a hablar acerca de esas cositas que están impidiendo que podamos recibir las peticiones delante de Dios. Quiero comenzar por el número 1 que quiero mencionar, es que mucha gente no reciben porque están pidiendo mal y porque están pidiendo sin conocer la voluntad de Dios para sus vidas. De hecho, de eso hemos hablado en otras enseñanzas, pero quiero enfatizar en resumen en el día de hoy. Ok, ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla en Santiago capítulo 4, versículo 3, dice: pedid y no recibís, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Ese es un punto inicial que quiero comenzar. O sea, si nosotros pedimos es para recibir. Nadie pide para no recibir. Nosotros pedimos para recibir. Y la Biblia dice que si estamos pidiendo, Dios prometió darnos respuesta a nuestras peticiones. Si pedimos y no recibimos es porque estamos pidiendo mal. Algo estamos haciendo en nuestra oración que no está dando resultado. No es solo orar por orar. Yo por lo menos quiero que cuando yo ore, Dios me escuche y me responda. A veces no me va a dar todo lo que yo le pida, eso hemos hablado anteriormente, pero yo quiero que por lo menos me responda, me diga, bueno, no te puedo dar esto por lo que sea, pero yo quiero oír la voz de Dios y que me responda, ¿ok? Ahora, para que Dios me responda, yo tengo que entender por qué estoy pidiendo, cuál es la petición que yo estoy dando. Tengo que analizar, no pedir por pedir, sino pedir conforme a la voluntad de Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, dice la Biblia: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, estamos seguros que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok, cuando tú pides algo, tú debes analizar tu petición primeramente. ¿Es la voluntad de Dios? Necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios para que nuestra petición entonces sea contestada por el Señor, porque si demandamos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que vamos a tener las peticiones que le hayamos hecho. Por eso yo recomiendo que tú escribas tus peticiones en un libro de oración, que tengas un libro de oración y ahí escribas las peticiones. Porque hay cosas que la gente le pide a Dios que haga, que Dios lo que quiere que entienda es que eso tiene que hacerlo ellos. Dios no lo va a hacer todo por nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer y Dios quiere darnos, por ejemplo, un trabajo. Dios quiere dar un trabajo, usted pide por un trabajo, pero tiene que salir a buscarlo también. Dios quiere que prediquemos el evangelio. No podemos decir, Señor, manda a los misioneros a todo el mundo a predicar, salva a mi familia, sin que usted le predique. Tenemos que hacer nuestra parte, eso es lo que quiero decir. Entonces tenemos que conocer la voluntad de Dios para que podamos recibir respuesta a las peticiones. Y no solamente pedir para nuestros deleites, nuestra conveniencia. Tenemos que orar a Dios. Dios, dirígeme esta oración. Es tu voluntad, es esto lo que tú quieres para mí. Y luego, como siempre decimos, Señor, si es tu voluntad, conforme a tu voluntad en mi vida, yo te pido que contestes esa petición. Ok, ese es el primer punto. Y esos dos versículos bíblicos que quise dártelos para que los estudies a profundidad. Queremos avanzar, tenemos mucha escritura, pero yo te invito para que tú estudies esos versículos a profundidad. Y sobre todo, que cuando hagas una oración, tú la anotes y la analices. ¿Es esto lo que Dios quiere que yo haga, que yo le pida, o tengo que hacer algo yo, etcétera? ¿Ok? En segundo lugar, para que Dios pueda responder a nuestra oración basado en eso mismo, es necesario tener una fe sólida en las promesas de Dios, en la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, la falta de fe es uno de los impedimentos para que Dios pueda bendecir la vida o contestar las peticiones de las personas. Ojo, la falta de fe no es solamente decir, tú no tienes fe, como dije que algunos hacen, tú no tienes fe, criticando, juzgando. No. Todo el mundo tiene fe. La Biblia dice que Dios ha dado una medida de fe a cada ser humano. Tú tienes fe. Lo que pasa es que hay que fortalecer nuestra fe. Hay que entender esa voluntad de Dios para nuestra vida, comprender las promesas de Dios. Dicho sea de paso, por eso te invito para que veas la serie nuestra de la fe. Ahí enseñamos cómo fortalecer la fe, para que cuando tú vayas a orar tengas fe para
una fe segura para que puedas recibir. ¿Por qué? Porque Santiago 1, 6, 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro, y dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, en palabras simples, dice ahí la Biblia que si tú no pides con fe, no vas a recibir cosa alguna del Señor. Y eso es la verdad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero no es para que te desanimes diciendo, yo no tengo fe, entonces no voy a dar. No, es para que te fortalezcas en la fe, para que arregles en tu relación con Dios la fe, para que entiendas las promesas de Dios, para que conozcas la voluntad de Dios y entonces puedas pedir con fe, para que puedas rechazar todo pensamiento de duda, de incredulidad. Hemos hablado de que la oración es una guerra espiritual y necesitamos entender eso. Estuvimos estudiando lo que le pasó a Daniel cuando estuvo orando, era la voluntad de Dios, pero hubo una lucha espiritual en los cielos que duró 21 días, pero él se mantuvo en fe, creyendo, confiando y al final vio la gloria de Dios. ¿Ok? Hay otro versículo bíblico que habla acerca de cómo la incredulidad impide que Dios se glorifique en nuestra vida. Y esa escritura está en Marcos capítulo 9, verso 24. Ahí el Señor iba a sanar a un hombre, a una persona que estaba endemoniada, y su padre lo trajo. Los discípulos no pudieron libertar a ese muchacho endemoniado y el Señor lo libertó. Pero me llama la atención ese verso 24, que el Señor le dijo, mira, si tú puedes creer, al que cree todo es posible, le dijo al Padre. Y él le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y me llama la atención eso, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque hay gente que quieren creer, pero son débiles en la fe. Y me llama la atención que aquel padre gritó, clamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Y eso es lo que queremos, que Dios te ayude en tu incredulidad, que te fortalezca tu vida espiritual, que conozcas la fe en las promesas de Dios, para que cuando ores no tenga falta de fe, ores con confianza. Por eso estamos enseñando esta palabra, para que tú aprendas lo que la Biblia habla de la fe y te fortalezcas en fe y ores con fe. Esa misma escritura, más adelante, en otra escritura que se repite lo mismo, Mateo 17, 19 y 20, los discípulos, después que fue sanado la persona y se fue las personas, los discípulos hablaron con Jesús aparte y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y mira lo que Jesús le respondió. Le dijo, por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Y luego dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, pero lo que quiero enfatizar en este momento es que el Señor les dijo que no pudieron tener respuesta a esa expulsión de esos demonios por la poca fe que tenían. Es lo que estamos hablando. Y les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podían mover una montaña. Y nada será imposible. O sea, para poder recibir respuesta a nuestras peticiones tenemos que tener fe, porque la incredulidad impide la respuesta de Dios de la oración. Otra escritura que quiero mostrarles es lo que pasó en Nazaret. Eso está en Mateo capítulo 13, verso 58. Ahí está hablando toda la escritura en el capítulo 13, pero quiero solamente recalcar el verso 58. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, ahí lo conocían, que él había vivido su niñez y adolescencia, y cuando lo vieron, se sorprendieron, y dijeron, ¿pero quién es este? Si este nació aquí, y cómo tiene esa sabiduría, y conocemos a su familia, y dice ahí la Biblia que no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahí está el punto que quiero resaltar, que la incredulidad puede impedir que Dios se glorifique en nuestra vida y es un obstáculo para recibir respuesta. Pero lo que tenemos que hacer es fortalecernos en la fe. Pedir al Señor que nos ayude a fortalecer nuestra fe para que podamos recibir respuesta del Señor. Otro punto que quiero hablarles acerca de, el tercer punto, de lo que impide tener respuesta a nuestras peticiones. Mire, hermano, cuando estudié esta escritura, yo digo, algo tan simple que puede impedir que podamos recibir respuesta a nuestras peticiones. ¿Y sabe qué es?
La falta de comunicación, oiga esto, entre los hermanos, de comunión, debo decir, unos con los otros, o a veces el maltrato que le damos a la gente. La gente no visualiza eso. Pero ¿sabe que cuando tú estás juzgando a una persona, golpeando a los demás, eso impide que Dios se glorifique en tu vida? Y la palabra de Dios habla de eso. Nosotros tenemos que tener paz con Dios y paz con los demás, con todas las personas. Y me llama la atención a una escritura que habla en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que habla a los maridos, oiga esto, y le habla a los maridos con respecto a sus esposas. Pero también se aplica de las esposas a los maridos en este tiempo, en todos los tiempos, pero en este tiempo también hay de todo, de todas las cosas. Dice ahí la Biblia que vosotros maridos vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la salvación, de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oiga bien lo que dice ahí la palabra de Dios. En palabras claras y sencillas, esto es que Dios le dice a los maridos y a las esposas también, en los casos que se apliquen, que tienen que vivir con su esposa, con su esposo o con sus hijos o con sus familiares, sabiamente, dando honor al demás por ser un vaso más frágil. Bueno, hay hermanas que no les gusta que le digan que son vasos frágil. No sé por qué, porque no quiere decir eso que son débiles, sino que son delicadas. Yo veo frágil como delicadas, no como débiles. Así que visualízalo de esa forma. El hombre es el rudo, el que trabaja fuera de la casa, y la mujer es el vaso frágil, el vaso que Dios le ha puesto ahí. Pero es coheredera de la salvación. Lo que quiere decir es que para que tus oraciones no tengan estorbo, tú tienes que tener buena relación con tu esposa y con el esposo, con los hijos, porque si no hay comunicación buena, si no hay una relación de comunión o hay una relación de maltrato, eso impide las oraciones. Es un estorbo para las oraciones. ¿Cómo vas a orar pidiéndole, Dios mío, qué bueno tú eres, aleluya, yo te amo tanto, cuando tienes un problema con otro? El Señor habló bien claro, ¿verdad? Que dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda delante del altar, ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda. Ese es otro punto que habla de esto. O sea, para que nosotros podamos tener respuesta y nada impida la respuesta de nuestras peticiones, tenemos que tener comunión con todo el mundo. Más aún, la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos que tener comunión con los hermanos. Usted no puede pedir a Dios que Dios le bendiga, le conteste las peticiones si está enojado con un hermano. Dios no va a contestar la petición. Ahí lo dice bien claro. Tiene que ir a reconciliarse con su hermano primero y después pedirle al Señor. Hay personas que viven tiempo, inclusive dentro de la iglesia, que están enojados con otros. ¿Cómo usted puede pedir a Dios que Dios le bendiga si usted está enojado con su hermano? No puede hacerlo. Bueno, puede hacerlo, puede pedir, pero Dios no escucha esa oración. Y Dios no va a responderle. Eso impide la respuesta a las peticiones que usted tenga delante de Dios. Tiene que tener armonía con todo el mundo. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, oiga esto, tener paz con todos los hombres. Obviamente uno no le va a caer, como dice la gente, perdone la expresión, bien a todo el mundo. Hay gente que se van a ofender con uno, pero lo importante es que en tu corazón, tú no tengas rencor ni odio con nadie. Hay que bendecir a las personas que nos maldicen, eso fue lo que dijo el Señor, orad por los que os ultrajan y os persiguen, y no permitir que en tu corazón se meta un raíz de odio, de amargura, de enojo con nadie. Vamos, eso nos lleva a la otra, el punto que impide la oración, que es el no perdonar a los hombres sus ofensas.
Ok, nosotros, como dije, estamos en un mundo aquí y hay personas que por alguna razón no le caímos bien a todo el mundo. Ni Jesús le cayó bien a todo el mundo, imagínate. Y era el Señor, era perfecto y no le cayó bien a todo el mundo, menos a nosotros. Ahora, uno tiene que actuar lo mejor que puede. Uno tiene que actuar correctamente. Eso la Biblia lo dice así. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que vivir correctamente en todo. Pero si tratando de hacer el bien, alguna persona se ofende, pues ¿qué dice la Biblia? Bueno, pues que usted lo llame a la persona y arreglen las cosas. Le diga, si te he ofendido, discúlpame, y haga la paz con las personas. ¿Por qué? Si una persona nos ofende, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el perdón para ellos y el amor por ellos, aunque nos ofendan. No importa lo que nos hagan, hay que perdonarlo en cuanto dependa de ti. Tienes que sacar de tu corazón toda raíz de amargura, todo odio, porque la persona que guarda raíz de amargura es la más que se afecta en esta situación. Si tú guardas rencor y raíz de amargura, tú eres el más afectado. A lo mejor la otra persona ni piensa en eso y tú estás consumiéndote. No, la Biblia habla que tenemos que perdonarnos las ofensas para que Dios nos perdone. En Marcos capítulo 11, versos 25 y 26, Jesús dijo bien claro, porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Para que Dios nos perdone, tenemos que perdonar a los demás. El Señor le enseñó a los discípulos sobre ese asunto en Mateo capítulo 18, verso 22 en adelante, 21 en adelante, y quiero mencionar del 18 en ese capítulo, pero quiero mencionar los versos 21 y 22, porque me llama la atención, y quizás tú has oído hablar de este punto, que, bueno, el Señor le dijo a los discípulos que si alguien pecara contra ti, ve y gánate al hermano, a la paz, etcétera. Y Pedro, como usted sabe que siempre Pedro estaba analizando todo en crudo, perdone que lo diga de esta forma, me gusta la vida de Pedro porque era común y corriente, como todo el mundo. Y estas escrituras están ahí para enseñarnos a nosotros. Y qué bueno que está eso ahí. Pedro oyó muy atentamente la enseñanza de Jesús y cuando Jesús terminó le dijo, ven acá, Señor, déjame hacerte una pregunta. ¿Y cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Y él mismo se contestó, dijo, hasta 7. Y me llama la atención eso y me da hasta risa. Porque Pedro dijo, ok, Jesús quiere que yo perdone a la gente que me ofenda, ok, pero ¿cuántas veces? Le voy a preguntar, vamos a ver cuántas veces. Y él mismo dijo, como a ti te gusta el número 7, que esto es de la perfección, yo voy a perdonar a mi hermano hasta 7. Y mira la respuesta de Jesús, le dijo, no te digo hasta 7. Sino 70 veces 7. 70 veces 7 son 490 veces. ¿Puede creer eso? Si hay una persona que te ofende 490 veces, eso es lo que Jesús quiso decir, todas las veces que fuera necesario, pero vamos, poniéndolo en 70 veces 7, si una persona te ha ofendido 490 veces, tú tienes que perdonarlo. Si mira a ti te dice perdóname, tú tienes que perdonarlo, ¿ok? Y yo lo he dicho anteriormente, si consigues una persona que te ofende 490 veces y ella viene donde ti y te pide perdón, perdónalo. Lo único que te recomiendo es que te alejes un poquito de ella porque te va a criar la vida cada vez. Bueno, a menos que sea alguien que esté tan cerca de ti, apréndelo a amar, porque hay que amar aún a los enemigos, ¿ok? Ahora, eso es la enseñanza de la palabra de Dios. Pero yo quiero que veamos algo bien interesante. Jesús inmediatamente entonces ahí le hace le habla de una parábola que me llama tanto la atención. Es la parábola de los dos deudores. Ok, en el verso 23 al 35 habla de eso. El Señor les dijo, mire, había una vez un rey que tenía uno que le debía dinero y lo llamó para él. Y cuando lo voy a parafrasear para ganar tiempo, porque es larga la explicación, pero parafraseando. Lo llamó y este hombre le debía, oiga bien, 10,000 talentos. Oiga esto, le debía 10,000 talentos. Ok, ¿cuánto era 10,000 talentos? ¿Cuánto equivalía a 10,000 talentos? Un talento
ahora en el cambio moderno, un talento serían $6,606. Oiga esto, un talento son $6,606. Eso equivalía, $6,600 multiplicado por 10,000 talentos que le debía el hombre, eso equivale a 66,060,000 casi nada le debía el hombre. Imagínate, $66 millones le debía el hombre a ese rey. Y como no tenía, obviamente, con qué pagarlo, el rey le dijo, métanlo preso, vendan a sus hijos, a su mujer, para que pague lo que me debe. El hombre, desesperado, imagínate te llega una factura que tú debes 66 millones, se postró a los pies y dijo, por favor, ten misericordia de mí, lloró, rogó, le pidió perdón, por favor, dame una oportunidad, perdóname, no puedo pagarte, no venda a mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que el rey se conmovió y por misericordia dijo, está bien, ya. No quiero más oírte. Te voy a perdonar toda la deuda. Y le perdonó toda la deuda. ¿Usted se imagina eso? Que usted deba 66 millones y se lo perdonen. Yo creo que ese hombre hasta le besó los pies. Y bien contento salió de ahí. Pero ¿qué pasó? Que cuando salió encontró a un consiervo que le debía 100 denarios. Ok. ¿Cuánto es 100 denarios? Un denario son 74 centavos. Y 100 denarios serían $74. ¿Y sabe qué hizo el hombre, este ingrato? Lo cogió por el cuello y le dijo, págame lo que me debe, págame esos $74 que me debe. ¿Usted va a creer eso? Le acaban de perdonar 66 millones y no podía perdonar $74. Cuando los otros oyeron eso, se lo dijeron al rey. El rey lo metió preso y le dijo, ingrato, yo te perdoné toda esa deuda. Debiste haber perdonado. Y Jesús dijo, eso hará mi Padre con ustedes si no perdonan a los hombres sus ofensas. Nosotros hemos ofendido a Dios mucho más que lo que la gente nos ha ofendido a nosotros. Desde que nacimos, cuántas ofensas, y todavía no somos perfectos. Ofendemos al Señor y el Señor nos perdona. Yo creo que más de 66 millones de veces nos ha perdonado el Señor. ¿Cómo nos vamos a perdonar a los hombres sus ofensas? Ok, quiero hablar otro punto rapidito acerca de la vida de José. Me encanta la vida de José. Este es uno de mis personajes favoritos. Ustedes saben lo que pasó con la vida de José. José a los 17 años, dice la Biblia en Génesis 37:2, que Dios le dio un sueño, que iba a estar sobre su familia. No puedo contar toda la historia porque el tiempo no me alcanza. Pero, ¿qué pasó? Los hermanos, sus propios hermanos, le tomaron envidia. Lo echaron en una cisterna porque lo querían primero matar. Y uno de ellos, Rubén, dijo, no lo matemos, vamos a meterlo en esta cisterna. Y lo metieron en una cisterna. Se encendieron en odio contra él porque no querían que su sueño se cumpliera. Le llamaban el soñador. Le tenían envidia. Ok, uno de ellos, Judá, le dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a venderlo como esclavo, ¿ok? Y por ahí iban pasando unos ismaelitas y se lo vendieron a los ismaelitas como esclavo. Así que fue José a Egipto, y en Egipto llegó a la casa de Potifar, el capitán de la guardia, y estuvo ahí con el capitán de la guardia, pero Dios estaba con él porque él, a pesar de todo lo que pasaba en su vida, él era fiel a Dios, ¿ok? Y siguió fiel al Señor, confiando en Dios, y Dios lo honró. Y lo pusieron sobre toda la casa de Potifar. La esposa de Potifar un día trató de seducirlo para actuar con él inmoralmente, pero él, como tenía convicción, no cedió. Para hacer el cuento algo corto, rápido, le levantó una calumnia. Cuando vino su esposo, le dijo que él había tratado de violarla, lo metieron preso a él. Y allá en prisión estuvo él cautivo, pero él allí fue fiel a Dios, lo pusieron sobre toda la prisión, y vinieron el copero y el panadero, tuvieron una revelación de Dios. Dios le dio la respuesta. Al panadero lo iban a matar en 3 días, al copero lo iban a restituir, y le pidió al copero que cuando estuviera frente al rey intercediera por él porque él era inocente, ¿ok? Dice la Biblia que
al hombre se le olvidó el favorcito que le pidió a José por 2 años. Estuvo 2 años José preso ahí nuevamente en la prisión. Ok, Dios honró su fe y lo llevó a donde él quería. Faraón tuvo el sueño de las vacas flacas y gordas que todos conocemos. Él fue al trono, lo llamaron, ahí se acordó el copero de José y él fue gobernador de todo Egipto. Ok, él fue a los 30 años, dice el capítulo 41, verso 46, que fue presentado a Faraón. O sea, estuvo 13 años desde que lo cogieron como esclavo y en la cárcel, 13 largos años, sufriendo inocentemente por lo que le hicieron sus hermanitos, ¿ok? Al cabo del tiempo, los hermanos vienen a Egipto a buscar comida y él lo reconoce, ellos no, obviamente, porque ellos pensaban que estaba muerto. Ok, José trata de bregar con ellos para ver qué le pasaba a su hermanito menor, que era hermano de padre y de madre, para defenderlo y traérselo para acá. Y ahí yo creo que él estuvo luchando para tratar de perdonar a su hermano, y no puedo leer la historia, yo te invito para que tú la leas. Pero lo que me llama la atención es que después de todo eso, José se da cuenta de que Dios permitió todo eso en su vida y perdonó a sus hermanos, ¿ok? Entonces los hermanos no conocían que él era José, finalmente él se da a conocer. Pero yo me llama la atención lo que José le dijo a sus hermanos. En Génesis 45, versículo 5, le dijo: no os entristezcáis, ni estéis en inquietud, porque Dios fue el que me envió aquí. En el verso 7 vuelve y repite: Dios fue el que me envió aquí. Y en el versículo número 8 le dijo: así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, señor de su casa y gobernador de todo Egipto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aunque los hermanos actuaron mal con él, Dios cambió eso en bendición y permitió eso para cumplir su propósito en José. En el capítulo 50, verso 20, dice que ellos vinieron a José, se murió el papá, y vinieron a José diciendo: mira, papá dijo que nos perdonara, y él se empezó a llorar, y le dijo: miren, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vosotros veis hoy, 13 años después, para mantener la vida a mucho pueblo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Dios permitió todas estas situaciones para perfeccionar la vida y el temperamento de José. Es posible que a veces ocurran cosas en nuestra vida adversas para Dios trabajar es con nosotros, con nuestra personalidad. A ver si estamos dispuestos realmente en perdonar, en sanar, y no importa lo que te haya pasado, no importa lo que te hayan hecho. Aprende de todo eso y trabaja con tu personalidad. La gente quiere que cambie mi esposa, que cambie mi esposo, que cambie mi jefe, que cambie mi vecino. ¿Por qué no cambiamos nosotros? Quizás lo que Dios quiere enseñarnos es que nosotros tenemos que aprender a amar y a perdonar. No importa lo que nos haga la gente. Esa es la enseñanza que debemos aprender de esto que enseña la Biblia. Si quieres que Dios responda a tus peticiones, tienes que perdonar, aprender a perdonar. Y por último, el punto número 5 que tenemos que considerar para que nuestras oraciones no tengan impedimento es confesar nuestras faltas delante de Dios. Hay gente que vive en una vida en la iglesia sin confesar sus pecados y creen que viviendo una vida apartada de Dios, haciendo y deshaciendo, Dios los va a recibir simplemente sin arrepentimiento, y no es así. Todos somos imperfectos, cometemos faltas, pero Dios quiere que nosotros confesemos nuestras faltas y que nos vayamos superando de día en día. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos incorrectamente, por ejemplo, eso de no perdonar produce odio en el corazón. Eso es una actitud de la carne. Y la Biblia dice que los que practican las cosas de la carne no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que pedir al Señor que nos dé fortaleza, nos ayude. Y si cometemos alguna falta, sea quien sea, tenemos que confesarle ante el Señor. El Señor sabe que no somos perfectos,
pero Él sabe que podemos confesar nuestras faltas, y la vida cristiana es una vida de santificación, es de consagración, es que día a día yo voy a tratar de ser mejor. No soy perfecto, cometo errores, he cometido muchos errores en mi vida y actualmente no soy perfecto, cometeré muchos más errores, pero lo importante es uno ser sincero con Dios. Si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que tratar de ser lo mejor que puedas en la vida cristiana. Tratar de consagrarte al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Y como dije, yo no quiero no predico para agradar a la gente. No predico tampoco para ser enemigos. Predico la verdad para ayudarte, para que tú puedas recibir bendición de Dios. Con amor, pero te digo la verdad de Dios. Porque esa es mi responsabilidad delante de Dios. Si tú quieres que Dios responda a tus peticiones y quieres no tener nada que impida que Dios te responda, tú tienes que confesar las faltas delante de Dios. Si haya en tu vida, y estoy hablando de pecados, no estoy hablando de doctrinas de hombres ni nada de eso, estoy hablando de pecados que sabemos bien, cuando vamos a la presencia de Dios y somos sinceros, el Espíritu Santo es dado a nosotros para redarguirnos y a veces nos redarguye. ¿Por qué nosotros tenemos que confesar nuestras faltas? Porque si no confesamos nuestras faltas, Dios no nos va a escuchar y no va a responder nuestras peticiones hasta que arreglemos nuestra vida con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. En Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él oye. En el Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiere yo visto la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y en Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay muchas otras escrituras, pero no tengo tiempo para mencionarlas todas. Pero en resumen, lo que quiere decir aquí la Biblia es, como dice el Salmo 68:18, si en mi corazón hubiera yo visto a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Si estás andando incorrectamente, Dios no te va a escuchar. Eso va a impedir tu respuesta, pero eso tiene solución. Lo que hay que hacer es humillarse ante Dios y pedir perdón. Y si hay que pedir perdón a los demás, pedir perdón. Y si hay que perdonar, perdonar. Pero lo más importante es que tú puedas tener comunión con Dios y comunión con todo el mundo. Que tengas paz en tu corazón. La paz es lo más sagrado que hay. Así que aprende a pedir al Señor perdón, aprende a perdonar, aprende a perdonarte a ti mismo. Cuando confiesas tu pecado, la Biblia dice, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No permitas que el diablo te acuse, que te diga, tú no sirves, tú eres un hipócrita. No, si tú confiesas tu pecado, Dios te perdona. Entonces, haz arreglos para que vivas una vida en comunión con Dios, lo mejor que tú puedas, vivir la vida cristiana. Y si, la Biblia dice, si el justo 7 veces cayere, 7 veces lo levantará. Si el Señor le dijo a Pedro que estaba dispuesto, que debía perdonar 70 veces 7 al hermano que ofendiera, Dios también estaba dispuesto a perdonarlo. Pero tenemos que ser sinceros y pedir al Señor perdón si hemos ofendido a Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. En resumen, te he dicho estos 5 puntos importantes para que tú puedas tener una vida en paz con Dios y paz con todos, que puedas recibir respuesta a tus peticiones y que nada impida que Dios conteste tu petición. Necesitas conocer la voluntad de Dios, analiza tu oración, necesitas fortalecer tu fe en Dios para que tengas fe y no dudes cuando vayas a pedir, confiando que Dios obrará. Necesitas tener comunión con tus familiares, comunión con los hermanos, comunión con todo el mundo, perdonar aún a los que te han ofendido, como hizo José, que perdonó a sus hermanos que querían matarlo. Imagínate, 70 veces 7, como aquel. No hagas como aquel que le perdonaron 66 millones y él no podía perdonar $74. No. Dios quiere que nosotros perdonemos a los hombres nuestras ofensas y que le pidamos perdón al Señor si en algo nos hemos ofendido y vivamos una vida agradable a Dios para que Dios nos bendiga y Dios nos perdone y nos ayude. Hermanos, esta es la palabra de Dios, esta es la verdad de Dios. Te he dado las citas bíblicas, repásala. Yo quiero que Dios conteste tu petición y yo quiero que nada impida que Dios conteste tu petición. Por eso te hablo esta palabra con amor, con espíritu de edificación, para ayudarte, no para criticarte, no para juzgarte. Cada quien sabe cómo está con Dios.
ora al Señor, tú solo con Dios, con nadie más. Vete en oración y dile, Señor, escudriña mi corazón. Ve a ver si hay maldad. Así lo dijo la Biblia. Ve a ver si hay maldad en mí. Perdona mi falta. Ayúdame a perdonar a los que me hayan ofendido. No importa la ofensa. Yo quiero tener paz contigo porque yo quiero que tú, cuando yo clame a ti, tú me escuches y yo pueda recibir bendición de Dios. Si tú haces eso, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a tener paz con Dios, vas a tener paz con todo el mundo y sobre todo cuando tú clames, Dios va a responder tu oración. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Te invito para que vuelvas y veas esta enseñanza. Si Dios ha ministrado en tu vida, repasa esos versículos bíblicos. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte esta enseñanza para que más personas puedan recibir la palabra de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.